tal chicos? Yo soy el profesor Jan y en esta ocasión estamos retomando las sesiones de química. Entonces te voy a pedir que por favor abras tu guía en la página 5 y saques tu tabla periódica, que para estas clases es muy importante. Muy bien, ya habíamos visto acerca de los principios de qué era un enlace, ya sabemos qué es un enlace, la estructura de Lewis y también entramos en el tema de la tabla periódica. Les di algunas propiedades de la tabla periódica, cómo está conformada o estructurada la tabla periódica y más. Ahora, vamos a ver las propiedades de los elementos dentro de la tabla periódica y su distribución según la posición de dicho elemento. ¿Sale? Vamos a darnos cuenta que las propiedades de los elementos van a tener un comportamiento según donde estén ubicados. Es decir, si un elemento se encuentra acá, va a tener propiedades muy distintas a las de un elemento que se encuentra acá. Pero, si en cambio si las comparamos con las propiedades de este elemento, nos vamos a dar cuenta que algunas de ellas son muy similares. ¿Cuáles son esas propiedades? Aquí abajo yo te pongo la primera. La primera propiedad que vamos a analizar va a ser la electronegatividad o la afinidad electrónica. Si puedes irte a tu guía en la página 5, te vas a dar cuenta que hay una especie de flechitas apuntando a distintas direcciones dentro de la tabla periódica. La primera que tenemos y vamos a analizar es la afinidad electrónica o la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? La electronegatividad es el poder del átomo para atraer electrones y generar entonces un enlace. Ya habíamos visto que para generar enlace se tiene que compartir el electrón, ¿sí?, de la última capa de valencia. Bueno, la electronegatividad va a tener que ver puramente con eso. ¿Qué quiere decir? Algunos elementos van a ser más capaces de compartir ese electrón y otros elementos ni siquiera van a ser capaces de compartir. Digamos que son más egoístas que otros elementos, para que lo entiendas mejor. ¿Cómo está distribuida la electronegatividad o la afinidad electrónica dentro de la tabla periódica? Vamos a decir que un elemento es más electronegativo entre más arriba de la tabla esté. Aquí te lo estoy poniendo con azul, que es el color de la electronegatividad. Y vamos a decir que un elemento es más electronegativo entre más a la derecha esté. Entonces, si está más arriba y más a la derecha, va a ser más electronegativo. Y si se encuentra aquí abajito y a la izquierda, va a ser menos electronegativo o poco electronegativo. ¿Cuál es el elemento más electronegativo que existe dentro de la tabla periódica? El elemento más electronegativo está aquí. Vete a tu tabla periódica y te vas a dar cuenta que es el flúor, ¿vale? ¿Por qué los gases nobles no participan dentro de la electronegatividad? Acuérdate que ya habíamos dicho que los gases nobles son inertes, es decir, que no comparten electrones, por eso no se toma en cuenta en esta distribución. También podemos decir que el elemento menos electronegativo sería el francio, porque es el que se encuentra más a la izquierda y más abajo. Otras dos características importantes de los elementos son el carácter no metálico y el carácter metálico. Los elementos con carácter metálico son aquellos que poseen características de los metales, que ya te las había explicado en la sesión pasada. Y los elementos con carácter no metálico son aquellos que tienen características de un no metal o un gas. ¿Cómo van a estar distribuidos dichos elementos? Bueno, vamos a decir que un elemento es más metálico entre más hacia abajo y a la izquierda esté. Y un elemento va a poseer características de un no metal entre más a la derecha y más arriba esté. Ahí viene en tu guía, entonces ahí lo puedes visualizar cómo está distribuida la electronegatividad, el carácter metálico y el carácter no metálico. Vamos a hablar entonces ahora acerca del radio atómico, que es la última característica de los elementos que vamos a ver hoy. ¿Qué es el radio atómico? Bueno, el radio atómico es la distancia que existe entre los núcleos de un enlace. Acuérdate que el enlace sucede entre dos elementos. Aquí te pongo el claro ejemplo. Na, un átomo de sodio con un átomo de cloro.
esa unión que existe debido al electrón que está en la última capa, que es denominada la capa de valencia, va a generar la unión entre los átomos. ¿Qué es el radio atómico? Es esa distancia que existe entre este núcleo, el núcleo del sodio, y el núcleo del cloro. Ahora, ¿cómo está distribuido el radio atómico dentro de nuestra tabla periódica? Vamos a decir que el radio atómico va a ser mayor, que un radio atómico va a ser mayor entre más abajo esté de la tabla periódica y entre más a la izquierda esté. Si te das cuenta, es totalmente opuesto a la característica de electronegatividad. Entonces, el radio atómico lo vamos a definir como esa distancia que hay entre núcleos. Entre más a la izquierda y más abajo esté, el radio atómico será mayor. La distancia entre los núcleos de los átomos será mayor. Cuando vimos estructura de Lewis, ya habíamos aprendido un poco acerca de qué eran los enlaces. Sin embargo, aquí ya te lo conceptualizo de una mejor manera. ¿Qué es un enlace en la química? Un enlace va a ser la unión de dos o más átomos, a través de un ¿qué? Intercambio de electrones. La última parte de la página 5 de tu guía de química, y vas a ver que te dice que un enlace es esas fuerzas internas dentro de los átomos que mantienen unidos a las partículas. Ahora, ¿cuántos tipos de enlace existen? Los tres que vamos a ver son estos. Primero, tenemos, aquí te lo pongo para que lo puedas ver bien. Tenemos primero lo que es el enlace iónico. ¿Cuál va a ser el enlace iónico? Es la combinación de un metal con un gas. Un elemento metal con un elemento gas. Ya habíamos visto los tipos de elementos, ¿vale? Luego tenemos el enlace covalente. ¿Cuál es el enlace covalente? La combinación de un gas con un gas. Y finalmente el enlace metálico, que es la combinación de un metal con un metal. Esos son los tres tipos de enlaces que vamos a ver y están relativamente sencillos. A continuación vamos a ver las características que tiene cada uno y ciertas particularidades respecto a cada enlace. Vamos a ver entonces ahora los enlaces covalentes. Ya te había mencionado que los enlaces covalentes suceden entre un gas y un gas. O también podemos decir que sucede entre un no metal y un no metal, como ya lo habíamos mencionado. Si se te está dificultando entender algunos conceptos de esto, te recomiendo que te vayas al video anterior, donde ya expliqué las propiedades de los no metales y de los metales. Ahora, el enlace covalente, ya lo habíamos dicho, sucede entre elementos no metálicos. Si tú te vas a tu tabla periódica, te vas a dar cuenta que son todos aquellos elementos. Aquí te voy a hacer un pequeño zoom. Vale. Si te vas a tu tabla periódica, te vas a dar cuenta que son todos aquellos elementos, como ya te lo había mencionado, que están del lado derecho. Todos estos elementos que están de color amarillo, decimos que son los no metales, ¿sale? En tanto, los que están más de este lado son los metálicos. Ya lo habíamos mencionado, también ya te lo dije con el carácter metálico y el carácter no metálico. Acá están los gases o los no metales, ¿vale? Todos estos enlaces covalentes van a suceder entre este tipo de elementos y únicamente entre este tipo de elementos. Los covalentes solamente suceden entre estos, ¿vale? Ya te lo puse aquí. Muy bien. Te había mencionado cuando vimos las características de los no metales que no tienden a ceder electrones, sino que tienden a ganar. Como estos, vamos a decirlo que son un poco egoístas y no les gusta ceder, no les gusta regalar electrones. Si tenemos a un no metal con un no metal y que ambos no ceden, ¿cómo va a suceder este enlace? Bueno, lo que sucede es que ni este le va a regalar a este. Supongamos que estos son dos átomos de distintos elementos, ¿vale? Enfócate bien en este pequeño esquema que te acabo de poner. Este mero. Ni este átomo, ¿sí? Van a regalar electrones, porque son no metales y ya te había mencionado que estos tienden a ganar, no a regalar. Entonces, ¿qué van a hacer? No les queda otra opción más que compartirlos. Ni yo te doy a ti, ni tú me das a mí. Solamente lo compartimos, ¿vale? Entonces, así sucede un enlace
covalente. En la última parte de la página 5 vienen las características de los enlaces covalentes. Es importante que lo leas y que subrayes la parte más importante, por favor. Ahora hablaremos acerca de los enlaces iónicos. ¿Cuáles son los enlaces iónicos? Son aquellos que suceden entre un elemento que está más a la izquierda abajo de mi tabla periódica con un elemento que está más a la derecha arriba de la misma tabla. ¿Qué te estoy diciendo con esto? En pocas palabras es la unión entre un metal, que acuérdate que los metales estaban de este lado, que los metales se contenían de este lado, y un no metal. Y recuerda que los no metales se conservan todos de este lado de acá. ¿Vale? Entonces, es la unión de un no metal, de un metal con un no metal, tan sencillo como eso. Ahora, hay que recordar algunas de las propiedades de los metales. Acuérdate que los metales no tienden a ganar electrones, ¿sí? Tienden a ¿qué? A ceder. Como tienen muy pocos electrones en su última capa de valencia, lo que van a buscar siempre es no completarse, sino ceder los electrones. Mientras que los no metales, o también conocidos como gases, como están a punto de completar su última capa de electrones, que es la capa de valencia, van a tender a ganar, a recibir esos electrones. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Tenemos el litio con el flúor, ¿sí? El flúor es un gas y el litio es un metal, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a decir? Aquí el litio yo te puse que tiene, te lo voy a hacer un zoom para que lo veas bien. Aquí el litio me dice que tiene 2 electrones, aquí están los 2 electrones. Mientras que el flúor tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 electrones. ¿Cuántos le faltan al flúor para completar su capa de valencia? Le falta 1. Acuérdate de la regla del octeto. Le falta 1 para completar esa regla. ¿Qué va a hacer el litio? Bueno, le va a ceder, le va a regalar un electrón al flúor para que se complete su regla del octeto. Y ya tendríamos ahí un enlace entre el litio y el flúor, ¿vale? Y ahí está un enlace iónico. Hay que recordar también aquí la propiedad de la electronegatividad dentro de la tabla periódica. Acuérdate que un elemento es más electronegativo entre más arriba y más a la derecha esté. ¿Qué quiere decir? Que los gases, por obvias razones, son más electronegativos que los metales, que están de este lado. Precisamente por eso te estoy diciendo que como el no metal es más electronegativo, tiende a ganar, tiende a jalar esos electrones. Y el metal no tiende a recibirlos, por lo tanto, simplemente los va a ceder. Entonces, por eso decimos que los gases son más electronegativos que los metales de este lado. Vamos a observar entonces los últimos tipos de enlaces, que son los enlaces metálicos. Los enlaces metálicos, como su nombre lo dice, es la unión de un metal con un metal, ¿sí? Un átomo de un metal con el átomo de otro elemento metal. ¿Qué sucede aquí? Como los metales solamente tienden a ceder electrones y no a ganarlos, va a suceder aquí algo. Dentro del enlace va a aparecer lo que nosotros conocemos como nube de electrones. ¿Qué es la nube de electrones? Lo que pasa, aquí te voy a poner un ejemplo. Vamos a poner dos átomos de zinc. Aquí está un átomo de zinc y aquí está el otro. ¿Qué va a pasar con sus núcleos? Lo que pasa es que sus núcleos se van a unir. Y una vez que los núcleos se hayan unido, ¿sí? Lo que va a suceder es que los electrones de este y de este, en la última capa, van a empezar a volar alrededor de ellos. Todos sus electrones de los dos elementos van a empezar a volar alrededor, ¿sí? Y es así como van a compartir sus electrones. Y se forma un compuesto, ¿no? Ahí está. Ese sería el enlace metálico. Ok chicos, muy bien. Ahora vamos a pasar a la página 6, a la segunda parte de la página 6 y cambiamos totalmente de punto. Vámonos al 3.1, iniciando con lo que son reacciones químicas. Para entender primero el concepto de reacciones químicas es necesario que veamos unos conceptos principales como el cambio químico.
¿Qué es el cambio químico? El cambio químico lo entendemos como el proceso por el cual se transforma la materia. Recordemos que esencialmente es lo que estudia la química, la transformación de las propiedades de la materia. Entonces, ¿qué se entiende como un cambio químico? Un cambio químico es el proceso de transformación de las sustancias. O también puede ser el proceso de transformación de la materia, ¿vale? Los dos principales cambios químicos que existen son estos dos y te los estoy mostrando. Primero tenemos la combustión, que la combustión se entiende como la acción de quemar un material, ¿sí? Y pierde totalmente, las propiedades de ese material cambian totalmente. Propiedades químicas, hay que aclarar. Y la corrosión, ¿sí? Que se entiende como la degradación de un material debida a la oxidación. ¿Cuál puede ser un claro ejemplo de combustión, hablando de cambio químico? Al momento de que nosotros tomamos un papel, ¿sí? Agarramos un papel y lo empezamos a quemar, nos vamos a dar cuenta que se empieza a desintegrar y como consecuencia empieza a generar humo. Ahí la materia se está transformando totalmente y por eso dice que existe un cambio químico. Posteriormente, nosotros, hablando de un ejemplo de corrosión, si nosotros dejamos una lámina de hierro a la intemperie, eventualmente va a cambiar su tonalidad y su color. Decimos que se va a oxidar. Ahora que sabemos qué es un cambio químico, vamos a pasar a entender qué es una reacción química. Una reacción química se entiende como un proceso por el cual una o más sustancias se transforman en otra sustancia totalmente distinta, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de la combinación de esas sustancias. No sé si recuerdas que en el principio de la guía, cuando empezamos a ver química, entendiste el concepto de mezcla y sustancia. Bueno, a través de dos sustancias vamos a generar lo que es una mezcla. Esto tiene que ver con ese concepto que ya habías visto anteriormente. ¿Cómo funciona una reacción química? Primeramente debemos de entender que una reacción química se va a representar con una flechita. ¿Qué indica esa flechita? Que de algo vamos a pasar a transformarlo para obtener otra cosa totalmente distinta. Tenemos que las partes de la reacción química, en la primera parte tenemos a los reactivos, se les conoce como reactivos, a todas esas sustancias que se van a combinar para generar lo que conocemos como un producto, ¿sí? Entonces, al momento de agarrar los reactivos, es decir, las sustancias iniciales y combinarlas, como aquí te lo estoy mostrando en este dibujo, vamos a combinar la sustancia verde con la sustancia azul. Al momento de combinarlas se va a generar una sustancia totalmente distinta. Así funcionan las reacciones químicas. Y te puse aquí que los reactivos son la faceta de inicio de una reacción química. Es lo inicial y al momento de obtener el producto es la faceta final. Entonces, los reactivos son esas sustancias que se van a combinar y el producto va a ser el resultado de dicha combinación de sustancias. Estamos dando dos ejemplos de reacciones químicas muy sencillos. Vamos a ver el primero. Si nosotros juntamos el hierro como primer reactivo y luego el sulfato como segundo reactivo, estos dos son mis reactivos, ya te lo había mostrado, ¿no? Obtendremos como consecuencia lo que se le conoce como sulfuro de hierro. Esta es una reacción química. De dos sustancias que están aquí, voy a hacer una sola, que tiene características totalmente distintas a las que tenían cuando estaban solitas, ¿vale? Aquí te estoy poniendo otro ejemplo, que tenemos aquí la sustancia del hidrógeno. Si la combinamos con el oxígeno, obtendremos como resultado el H2O, que conocemos como agua, ¿verdad? Existen dos leyes que son muy importantes a la hora de llevarse a cabo una reacción química. La primera es la ley de la conservación de la masa, o también conocida como la ley de Lavoisier. Lavoisier nos dice que la masa no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. ¿Cómo aplica esto en una reacción química? Nos quiere decir que la masa de los reactivos permanecerá igual hasta llegar al producto. La masa al inicio del proceso de una reacción química será la misma hasta el final de dicho proceso. Este ejemplo te lo pongo con esta pequeña reacción del dióxido de carbono. Si juntamos un átomo de carbono con una molécula de oxígeno, el átomo de carbono pesa 12 gramos, mientras que la molécula de oxígeno pesa 32. Al momento de sumarse, es lógico que nos dé 44 gramos. Aquí se cumple la ley de la conservación de las masas, porque nunca desapareció la masa
ni se agregó más masa, permaneció la misma desde el principio hasta el final. A la segunda ley se le conoce como la ley de las proporciones constantes o también conocida como la ley de Proust. ¿Qué nos dice la ley de las proporciones constantes? Nos dice que los reactivos van a reaccionar en proporciones fijas. Aquí yo te lo pongo con el mismo ejemplo del dióxido de carbono. Si nosotros reaccionamos una unidad de cada reactivo, nos dará una unidad de producto. Y si nosotros duplicamos esa unidad, nos va a dar el doble de producto. Y si lo triplicamos, nos dará el triple de producto y así sucesivamente. Decimos que es una proporción directa.